Bienvenido a OnePi. Presentamos casos de factoreo. Bueno, ¿qué son los casos de factoreo? Si ustedes recuerdan un poquito, cuando teníamos un número compuesto, lo tratábamos de descomponer para hacer mejores operaciones en factores primos. O sea, si teníamos, por ejemplo, el 8, lo pensábamos como 2 por 2 por 2, o sea, 2 a la 3. Eso nos facilitaba el problema en transformar un número en factores primos. Bueno, polinomio lo que vamos a hacer es transformar una suma algebraica en multiplicaciones de polinomios primos. ¿Sí? Para ello hay casos en el cual vamos a ir siendo caso por caso qué se puede hacer para llegar a esa condición. Empezamos. Bueno, vamos a dar los casos de factoreo. La primera parte es la introducción que hoy dije, así que vamos a empezar con el caso de factoreo. Factor común es el primer caso. El nombre lo dice factor. ¿Qué es un factor? Un factor es letras o números que se repiten en todos los términos. O sea, si ustedes acá en este ejercicio que yo puse como ejemplo, separan en términos, siempre separan en términos, busquen entre los números, en este caso 24 y 18, cuál es el DCM, que es el número o número repetido con su menor exponente. Si usted observa entre el 18 y el 24, para sacar el DCM rápido, siempre busquen el número más pequeño y busquen un número que sea común entre los dos, pero más pequeño que el 18 más pequeño que él. Por ejemplo, el divisor de 18, uno que sigue anterior al 18 es el 9, tampoco es de 24. Es decir, que el otro que sigue es 6, y el 6 sí es de 24. Es decir, que por eso yo puse un 6 acá. ¿Sí? Acá puse un 6. Después, la letra que se repite es la X en los dos términos, así que sacó la X como común. ¿Y qué hago acá después? Tomo cada término de esto, y lo divido por el común. ¿Qué significa dividirlo por el común? Hago 24 dividido 6 me da 4, la X con la X se va y me queda la A. 18 dividido 6 me da 3, la X se fue y me queda la B. Y se terminó el problema en sí. O sea, el factor común es sencillo, no es complicado, porque lo único que se hace es se extrae lo que se repite. En este ejemplo también, acá puse otro ejemplo, en el cual acá no tengo números en común porque tengo el 2 y el 1. No hay común nada. Hay letra en común nomás. Y la letra siempre con su menor exponente, que en este caso es b al cubo. Y sí que pongo b al cubo como común. Este es mi común. Es decir que voy a hacer esto divido esto. El 2 me va a quedar porque el 2 dividido 1 es 2. ¿Y cuántas b tengo acá? 5 y acá tengo 3. Estoy dividiendo el resto de los exponentes. 5 menos 3, 2. Y acá b cubo con b cubo no es que me queda nada. Nada no, porque hay una resta. Y acá hay dos términos. Acá tiene que haber dos términos también. ¿Sí? Así que me queda b cubo, digo b cubo. Estoy dividiendo dos cosas iguales. Me da 1. Hay que ponerlo al 1. ¿Sí? B2b cuadrado menos 1. O sea, ese sería el primer caso de factoreo. Bueno, el segundo caso se llama factor común en grupo. Para aplicar este caso, para poder aplicarlo, como mínimo debe haber cuatro términos, sí o sí cuatro términos, como acá hay cuatro términos, ¿sí? Menos no, más puede haber seis, nueve, o sea que puedan agrupar. Así que en conclusión vamos a agrupar los dos primeros y los dos segundos. ¿Por qué? Porque en los dos primeros tengo en común la X y en los dos segundos tengo en común la Y. Y acá lo cual lo agrupé, pero tengan cuidado que acá hay dos menos, ¿sí? Es decir que si usted pone un menos afuera, este signo va a cambiar. Porque menos por más, menos, cuando ponen paréntesis. Es decir, que de acá voy a sacar el común, y el común que se me repite es la X. Copio la X como común y me quedaba más B. Y acá el común es la Y. Copio la Y y me queda más B. Siempre, este caso, siempre se aplica dos veces. En los dos términos que me quedan, me tiene que quedar igual los paréntesis, que en este caso es A más B, para poder resultado sacar como factor común eso y quedarme lo que me sobra de cada lado, X menos Y. Siempre recuerden que hay que hacer este proceso, en este caso, ¿por qué razón si no tuviera igual no se podría hacer? Porque yo quiero transformar sumas en producto, o sea que me quede un monomio, y acá está el monomio, ¿sí? Este es otro ejemplo para que ustedes observen. Acá yo agrupé este con este y este con este. En estos dos acá está agrupado. De acá saqué común la X porque se repite la X, porque acá está X cuadrado y acá está la X. Y dividí cada término por X. Acá no se repite nada, así que yo pongo el 1, que es digamos, el número que se repite siempre. Si ustedes observan, estos son iguales. Lo saco como común y copio lo que me sobra, que acá está.
Y este es el segundo caso de factoreo. Bueno, el tercer caso se llama trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que tener tres términos, sí o sí, y dos cuadrados. Trinomio cuadrado perfecto. Tres términos y dos cuadrados. Yo, por ejemplo, acá saqué la base de este y la base de este porque a estos son los cuadrados. O sea, la base de 4x cuadrado, si ustedes sacan la raíz de eso, 4x cuadrado, le va a dar 2x y x. Así que el resultado me queda, esta sería la base. Hice exactamente lo mismo con este. ¿Y qué tengo que comprobar? Tengo que comprobar que me dé igual desde el medio. O sea, el término que yo no toqué. Puede estar en cualquier lugar el término, en este caso quedó en el medio. 2x por 3y lo tengo que multiplicar por 2. O sea, hago el duplo de los dos resultados que me dieron las bases. Si el resultado que me queda da exactamente igual al resultado que me sobró, eso es un cuadrado binomio, en el cual las bases van a estar sumadas o restadas. ¿De qué depende este signo? Este signo depende del signo que tiene el 12, en este caso. Nunca los cuadrados pueden ser negativos. Si hubiera un cuadrado negativo acá, menos 4 menos 9, no podría aplicar este caso porque no podría sacarle la raíz. No habría base elevado al cuadrado que me dé negativo. ¿Sí? Este es otro ejemplo que hice. O sea, si ustedes observan, yo separo un término. ¿Ve? Acá, este sería un cuadrado. Y fíjense que acá el cuadrado del otro cuadrado sería este, no este. ¿Sí? ¿Por qué este es un cuadrado? Porque 4 es 2 al cuadrado y x al cuadrado x. Por eso yo saqué el común 2x. La base 2x. Y acá hice lo mismo con este. La de 25 es 5 porque 5 al cuadrado 25, ahí cuadrado es y. Acá tengo la segunda base. ¿Y qué hice con esas dos bases? La multipliqué por 2. Siempre por 2, siempre por 2. Y hago la cuentita y me da 20x. Y comparo si me da lo que me sobró. Sí, me dio igual. Es decir, que copio esas dos bases sumadas. ¿Por qué las sumo esas dos bases? Porque acá está sumando. El signo es el mismo signo del término que me sobró. Esto es tercer caso, trinomio cuadrado perfecto. Bueno, el cuarto caso es cuatrinomio cubo perfecto. Quiere decir que tengo que tener cuatro términos. Y como dice cubo perfecto, tiene que haber en los cuatro términos dos cubos. Por ejemplo, este sería un cubo y este sería el otro cubo. Separo un término. ¿Sí? Le saco, el anterior le sacábamos la raíz cuadrada. Acá que le voy a sacar la raíz cúbica, ¿sí? La raíz cúbica de 8. La base es 2. Lo mismo hago con el otro, con este. Esto, si ustedes, si no se dan cuenta que 6 es 2 por 3, hagan así. 6, simplifica, raíz cúbica, simplifica y le da 2, o sea que la base es 2. O sea, ¿por qué? Porque 2 por 3 es 6, acuérdense que potencia y potencia se multiplican los exponentes. Es decir, que mi base es esta, y esta es mi base. Quiere decir que las dos bases que tengo que hacerlas. Acá, en vez de hacer el duplo, hacemos el triple. ¿Se acuerdan que en el primer video le di a cubo binomio? Bueno, esto es al revés. En vez de abrirlo al revés del cubo binomio, quiero llegar al cubo binomio. Es decir, que hacemos el triple de la primer base al cuadrado, que es 2 al cuadrado, por la segunda base. Y después hago el triple de la primer base por la segunda al cuadrado. Y los resultados que me dan me tienen que coincidir con los resultados de lo que tengo acá. En este caso coinciden los dos. Es decir que me fijo, acá dice 2 y acá me dice a cuadrado, es decir que es 2 más a cuadrado al cubo. El signo es el signo de las dos bases. ¿Por qué? Porque si aparecería el negativo, no hay drama que la raíz cúbica sea negativa, porque existe la raíz cúbica negativa. En el ejemplo segundo lo van a ver. Acá hice lo mismo, fíjense, separé en término también acá para que vean, y digo, ¿cuáles son los cubos? Ah, este es un cubo. ¿Por qué es un cubo esto? ¿Por qué? Porque 125 es 5 al cubo, y a cubo es a. Así que esta es mi base. ¿Y por qué menos 2 acá? Ahí, acá está aquí la cuestión. Acá dice menos 8 9. Yo considero el signo acá. Por eso es menos 2b la base. Y no 2b, porque está el menos elevado al cubo me da menos 8 que al cubo. Porque la raíz cúbica de menos 8 es menos 2. Y la raíz cúbica de b cubo es b. ¿Sí? Y a esas dos bases, ¿qué hago? Las multiplico, multiplicada por 3, pero elevo la primera al cuadrado y después elevo la segunda al cuadrado. Hago el triple de la primera base al cuadrado por la segunda y el triple de la primera base por la segunda al cuadrado. Observen que acá está el signo B. Todo este resultado con su signo incluido me tiene que dar igual que este, que está en blanco acá. Y todo este como está el cuadrado, el signo desaparece, me queda positivo, como está acá está en negro. Es decir, que está comprobado que es un cubo binomio.
Así que agarro las dos bases y observen que es 5A y acá dice menos 2B, por eso pongo el menos. ¿Sí? O sea que al más el menos va a aparecer acá, directamente aparece con el ejercicio resuelto. Y obtengo el resultado final. Este es el cuarto caso, cuatrinomio cubo perfecto. Bueno, este es el quinto caso, diferencia de cuadrado. Tiene que haber dos términos entre sí restando, o sea, tiene que estar restando, se llama diferencia, y tiene que ser cuadráticos los dos términos que tengo. ¿Qué quiere decir cuadráticos? Que pueda yo calcularle la raíz cuadrada a cada uno. ¿Sí? Le saco la raíz a 4x cuadrado, me da 2x, la base es 2x, y le saco la raíz, acá no considero el menos, directamente la base 9y cuadrado, le saco la raíz y me da 3y. Es decir, que en conclusión las bases son 2x y 3y. ¿Qué hago con esos dos resultados que me dio como base? Los sumo y los resto. Puedo también restarlo o sumarlo, que es lo mismo, ¿sí? Porque este es un producto. O sea, sumo las dos bases y las resto. Este es uno de los casos más fáciles, ¿sí? Este es el quinto caso, diferencia de cuadrado. Bueno, esto es el sexto caso que se llama suma o resta de potencia de igual grado. ¿Qué tengo que tener? Dos términos, restado o sumado, en el cual el exponente de cada término tiene que ser el mismo. En este caso x a la 5, tengo el 5 y acá el 32 lo puedo descomponer en factores primos y me da 5. Como me dan iguales, quiere decir que yo puedo ahora a esto dividirlo, el ejercicio en sí, lo puedo dividir por las bases, por x menos 2. ¿Y qué aplico acá, Ruffini? En el video anterior expliqué a Ruffini cómo se resuelve, ¿sí? Y acá apliqué a Ruffini y me da, ¿qué es lo que obtengo? Ustedes que recuerden esto, dividendo igual a divisor cociente resto, ¿cierto? Como el resto me va a dar 0, el dividendo va a ser igual al divisor por el cociente, el divisor por el cociente, el divisor por el cociente que tengo, cada resultado de Ruffini, ¿sí? Por eso hice la multiplicación, hice el divisor x menos 2 por el cociente, que es todo esto. Este sería el divisor y este sería el cociente, ¿sí? De la división esta. Acá explico que cuando los exponentes son pares y están sumando, son polinomios que no se pueden descomponer, son polinomios primos. Ejemplo esto, ¿sí? Porque el 16 es 2 a la cuarta. Este es el sexto caso, suma o resta de potencia igual grado. Bueno, el trinomio de segundo grado se aplica cuando ya no, el trinomio cuadrado perfecto no es perfecto, o sea, no se puede transformar en cuadrado binomio, y se puede aplicar lo que se llama resolvente. Esto es una ecuación cuadrática, ¿sí? Que en otro video vamos a hacer ecuaciones y ecuaciones cuadráticas lo vamos a dar en especial. Pero lo que tengo que recordar que en una ecuación cuadrática la fórmula que utilizo es esta. Menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c sobre 2a. Esta fórmula es llamada fórmula resolvente. Y transforma una suma, que es la forma polinómica de la ecuación cuadrática, en el cual el valor de a, el que multiplica la x cuadrado, el valor de b, el que multiplica la x, y c es el que tiene término independiente. Se lo puede transformar en un producto de dos polinomios primos, que es x menos la primera raíz, x menos la segunda raíz. Acá hay un ejemplo, 2x cuadrado menos 10x más 12, apliqué esta fórmula resolvente y obtuve que las raíces son el 2 y el 3, así que puse 3 y 2 acá, ¿sí? Eso, por supuesto, lo explico porque es un tema que es importante, pero más luego seguramente estemos en el video especialmente de ecuación cuadrática, en el cual vamos a hacerlo más profundo, ¿sí? Pero este es el trinomio de segundo grado. Bueno, y por último, de los casos de factoreo, el teorema de Gauss. El teorema de Gauss es que Gauss lo que aplica es que a cualquier polinomio que yo tenga, lo puedo transformar en, digamos, en un producto. ¿De qué? De multiplicaciones de polinomios lineales, porque tiene x, lineales, en el cual x1, x2, x3, xn son las raíces que tiene ese polinomio. Las raíces quiere decir que el polinomio tiene valores en el cual el valor del polinomio es 0. Si queremos encontrar esas raíces, lo que vamos a hacer es tomar el término independiente y el término general y sacar sus divisores y dividirlos entre sí para ver las posibles raíces que se pueden presentar. Y vamos a aplicar ahí Ruffini. Eso es lo que vamos a hacer en un ejercicio.
Bueno, este es un ejemplo, como les dije recién. Vamos a mirar el grado siempre, el grado de este polinomio 5, acá está. Es decir que vamos a tener 5 raíces que pueden ser reales o no reales, pueden ser complejas. Es decir que en conclusión vamos a sacar las posibles raíces, para eso vamos a ver el término independiente que es 4 y el término general que es 1. Le sacamos sus respectivos divisores, acá están los divisores de 4. Recuerden que son divisores enteros, o sea, más menos, más menos, más menos. Los divisores del término principal que sería más menos 1, los dividimos a estos dos, dividir por 1 es lo mismo, es decir que me quedan lo mismo, las posibles raíces son esas. ¿Y qué aplico acá, Ruffini? Le hago recordar para que ustedes se acuerden, Ruffini, decía que se hacía, se ponían los coeficientes del polinomio, ¿cierto? 1 que es x5, x4 es 1, menos 5x cubo, menos 5x cuadrado, 4x y 4. Y eligen una raíz cualquiera de todas estas que tenemos acá. Yo voy a elegir la número 1. Y observamos si es, o sea, aplico Ruffini. Bajo el 1, 1 por 1, 1. 1 más 1, 2. 2 por 1, 2. Menos 5 más 2, menos 3. 1 por menos 3, menos 3. Menos 5 más menos 3, menos 8. Menos 8 por 1, menos 8. 4 menos 8, menos 4. Menos 4 por 1, menos 4, 0. O sea, si me da 0, quiere decir que este número que yo elegí es raíz. Es raíz. Y así sucesivamente con todas las raíces, ¿sí? Y acá tienen el resultado final. ¿Qué fui? Fui poniendo todas las raíces que me daban, en el cual me dio el 2, el menos 2 y el menos 1 como raíz. El menos 1 se repitió, por eso puse un cuadrado ahí. O sea, en vez de ponerlo, y si ustedes observan, fíjense que hay 5 raíces reales. 2, 3, 4, 5. O sea, acá está puesto, siendo el menos 1 es de orden 2. ¿Sí? Este es el teorema de Gauss y se aplica de esta manera. Bueno, quise poner algunos ejemplos para que vean cómo se resuelve un ejercicio cualquiera de polinomio, cómo se factoriza eso, ¿sí? Yo siempre reflexiono y aconsejo que lo hagan desde cómo están los casos, desde el primer caso al último. Aunque sea el primer caso sea algo muy sencillo, sacar un número, sacar una letra, háganlo porque se le va a descomprimir el problema, se va a entender el problema de otra manera, se ve mejor lo que nos va quedando de a poco, ¿sí? Por ejemplo, yo acá en este primer ejercicio que puse no puedo aplicar el primer caso porque no se repite nada. Que en los todos términos, si ustedes observan, no se repite ni la X ni nada por el estilo, ¿sí? No se repite nada. Así que apliqué, como tengo, voy al segundo caso y como tengo 4 términos, digo, será el segundo caso. Y bueno, transformo junto estos dos, como lo hice acá, y junto estos dos. Pero recuerden, puse un menos acá adelante y acá hay un menos, así que este signo va a cambiar el signo, ¿sí? Acá es menos, ¿sí? Saqué como común acá que me queda x cuadrado, porque el menor exponente es x cuadrado. Dividí x cubo digo x cuadrado medio x cuadrado digo x cuadrado medio 1, y acá el común es 4. Fíjense que lo que yo les decía siempre, esto que está acá, ¿ve? Esto que está acá se repite, es decir que lo saco común y me queda x cuadrado menos 4. Es decir que ya apliqué, a esto le apliqué el segundo caso. Ahora me pregunto qué me quedó, si yo puedo aplicar, si puedo seguir aplicando caso. En x menos 1 no, porque ya es primo en sí. Pero x cuadrado menos 4 capaz que sí. Y me voy segundo, sigo con los casos. El tercer caso, trinomio, no puede ser porque tengo dos términos. El cuarto caso, cuatrinomio, tampoco puede ser porque tengo dos términos. El quinto caso, diferencia. Diferencia tengo de cuadrado. Y sí, x cuadrado x, la raíz de 4 es 2. Es decir que esto es una diferencia de cuadrado. Y acá está resuelto. Es decir que el resultado final me queda esto. ¿Sí? Es decir que vayan en el orden que los va a ayudar mucho para orientarse qué hacer. En el siguiente ejercicio lo que hice fue también aplicar caso de factoría. Y me fui preguntando caso por caso para ver si podía encontrarlo. Lo que pasa es que acá quise hacer directamente Gauss, porque podía haber aplicado el segundo caso también, porque si ustedes observan podía aplicar así y me quedaba el segundo caso. Pero quise aplicar Gauss para que lo vieran y verlo con los polinomios de Ruffini y todo, que en el anterior ejemplo de Gauss no lo apliqué. Acá saqué los divisores, las posibles raíces son los divisores de 3 y los divisores de 2. Para cómo son números primos entre sí, así que por eso quise sacar eso. Saqué el 1 y el 3 y los dividí. El 1 lo dividí por cada uno y el 3 lo dividí por cada uno. Los fui dividiendo y me quedan algunas fracciones. Y voy probando. Como tengo índice 3, cuando yo hago Ruffini me voy al índice 2. O sea, probé con el 1, me dio con el 1, probé con el 1, me dio,
el resultado porque me dio 0. Y cuando me quedan 3 términos, ahí aplico resolvente. ¿Por qué? Porque este es A, este es B y este es C. O sea, cuando yo tengo que aplicar Ruffini en Gauss, lo que tienen que hacer es llegar al grado 2. O sea, que haya 3 términos acá. ¿Para qué? Para aplicar resolvente, que acá la apliqué. Y saqué los resultados, ¿ves? Me dio -1 y apareció el -3 medio. Es decir, que ahí están las 3 raíces, que hice copiar los resultados de las raíces, nada más. Bueno, este ejercicio, ahí me dan datos distintos. Me está dando las raíces de datos ahora. ¿Sí? No me dicen descomponerlo, me dicen, te doy las raíces y quiero que me calcules el polinomio. Bueno, para eso voy a partir de la fórmula donde están las raíces del polinomio. ¿Y qué forma está? En la forma factorizada. ¿Sí? ¿Y qué hago? Bueno, voy reemplazando las raíces que tengo. Me dice, tiene una raíz simple 1, es decir que puse un 1 acá. Tiene una raíz de -4, pero es triple, por eso lo eleva al cubo. Tiene una raíz que es 0, x menos 0 y lo eleva al cuadrado porque es doble. ¿Sí? Y copié todo. Es decir que lo único que me está faltando es la n. Si no hubiera otro dato, la n puede ser cualquiera. Pero hay otro dato más. Me está diciendo que el polinomio cuando la x vale -1, el valor del polinomio es 81. Es decir que lo que voy a hacer es reemplazar ese valor del polinomio cuando la x vale 1, -1, perdón, -1, y voy a reemplazarlo por 81. Hago las cuentitas estas que están acá hechas, y despejo a n, y obtengo a n. Y ahí está n, y después lo reemplazo y obtengo el polinomio que me pidieron. O sea, esto es siempre, cuando le dan las raíces de datos, traten de trabajar siempre con el polinomio en forma factorizada. Bueno, tenemos el último ejercicio de este video. Me está dando un polinomio en forma polinómica y me pide los coeficientes de cada término que yo tengo de ese polinomio. Por eso me pide el valor de A, de B, de C y de D. Los datos que me dan me dice que el polinomio divisible por x más 1 quiere decir que x más 1 es raíz. Esto es divisible, quiere decir que el -1 es raíz. Y me da una raíz doble, que es 3. Es decir, en conclusión ya puedo decir que puedo trabajar con el polinomio en forma factorizada, ¿sí? Este es el polinomio en forma factorizada general, y voy reemplazando. A n todavía no, porque no sé cuánto vale, pero sí x1, x2, que tengo las raíces. X más 1 es una parte divisible del polinomio, y x menos 3, porque tengo raíz 3, también es parte divisible, pero lo elevo al cuadrado, ya que me dice que es raíz doble. ¿Sí? Si diría, por ejemplo, raíz triple, elevo a la 3. Ahora bien, para sacar a n, me dan otro dato importante que me dice que cuando el polinomio, la variable x vale 2, el polinomio vale 6. Y sí que reemplazo el polinomio igual a 6 y la x igual a 2. Y voy resolviendo hasta sacar el valor de an. Y lo reemplazo en el polinomio que hemos sacado hoy. Y me queda este polinomio en forma factorizada. El polinomio ya está resuelto. Pero a mí me piden los valores a, b, c y d, que son los coeficientes del polinomio en forma polinómica. Es decir, que yo tengo que trabajar esto en forma polinómica, o sea, tengo que trabajarlo en suma. Esto está en producto. Es decir, que lo que voy a hacer es una distributiva para llegar acá. Y como tengo un por, ¿qué hago? Distributiva, pero acá tengo un cuadrado. Si ese es el cuadrado, quiere decir que esto, ¿qué es? X menos 3 al cuadrado, ¿qué es? Es un cuadrado binomio. ¿Se acuerdan que era el primero al cuadrado menos el duplo del primero por el segundo más el segundo al cuadrado? Y después sí hago una distributiva, este con este, este con este, este con este así y así. Acá está lo resuelto. Y después junto los polinomios semejantes, este con este y este con este. Y me queda el polinomio en forma polinómica, en el cual este es A, este es B, este es C y este es D. Y el ejercicio está resuelto de lo que pedía. Bueno, este es el último ejercicio de este video. Espero que haya sido de su agrado y ya haya sido útil para ustedes. Ese es el fin, sumar siempre, como digo. Y bueno, y espero el próximo video que va a estar pronto, que es expresión algebraica. Lo estamos viendo. Éxitos.